Bienvenidos a Del Camino, donde regresamos a la senda antigua, hoy en una nueva sección del canal que tendrá por nombre Teología en Minutos, y donde tendremos por propósito tomar algunas definiciones teológicas, algunos términos teológicos y tratar de explicarlo de forma sencilla en algunos minutos. Algo interesante también es que la palabra teología se puede definir como el estudio o la ciencia de Dios. Algunos van un poco más allá y dicen que la teología significa el vivir a Dios. Nos llama la atención también que la teología tiene diferentes campos de estudio. Uno de estos campos de estudio es la teología sistemática y que tiene que ver con la relación entre los diferentes términos teológicos, que más que términos son los beneficios que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Tenemos que reconocer que siempre ha habido un debate sobre si la teología es beneficiosa o es perjudicial para la vida del cristiano. Algunas personas dicen que el verdadero mandato de Jesús es simplemente amarnos y por tanto no tenemos que profundizar teológicamente en su palabra. Otras personas van un poco más allá al decir aún que la Escritura dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por tanto, la teología no debe ser fundamental en la vida del cristiano. Pero este pasaje no tiene nada que ver con la teología, sino que hace referencia a la ley. Algo interesante también es que de alguna forma todos somos teólogos. Cuando estudiamos un pasaje, cuando vemos su contexto, cuando tratamos de entender lo que Dios nos está diciendo, cuando hacemos énfasis en lo que Dios es, estamos de alguna forma también haciendo teología. La teología puede ser muy beneficiosa para la vida del cristiano. Es necesario profundizar en la teología, aunque evidentemente también tenemos que vivir una vida práctica en este sentido. El problema de la teología no está en ella misma, sino en el corazón y la motivación de la persona que la estudia, donde busca su satisfacción o gloria. De hecho, el libro de Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 habla de esta realidad. El mismo Dios está diciendo: no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas, sino que alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová y que estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces lo que quiere Dios es que le conozcamos íntimamente. Entonces nuestra gloria no puede estar, nuestra alabanza no puede estar en el hecho de ser sabios o ser valientes o tener dinero o ninguna otra cosa fuera de Dios. Nuestra verdadera gloria, si en algo debiéramos de gloriarnos, es en el hecho de conocer e intimar con Dios. La teología correcta, de alguna forma, puede ayudarnos también en este empeño. Evidentemente, la teología teórica se queda corta si no la vivimos de forma práctica. De hecho, la teología se nos puede asemejar mucho al diagnóstico en la medicina. El diagnóstico no puede curar a nadie, pero el diagnóstico es principal para saber cuál es la enfermedad y realmente tratarla. De igual manera, la teología no puede salvar a nadie. La teología no nos hace salvos, pero sí nos hace conocer a Dios, sí nos hace conocer su plan de salvación, sí nos hace poder relacionarnos mejor con Él en el sentido de conocerle. Entonces puede ser muy importante en la vida cristiana. Con esta introducción en mente queremos estar hablando acerca de un término que se llama justificación y que tiene que ver con el hecho que Dios nos ha declarado justos o hechos justos a través de Cristo. No es una obra interna del ser humano, no es algo que nosotros podamos lograr, sino que necesitamos totalmente la intervención de Cristo de forma externa. Algo interesante también es que la justificación trata con el hecho de que todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro, toda nuestra justicia pecaminosa fue cargada sobre Jesús y toda la justicia pura y santa de Jesús fue cargada sobre nosotros. Esto es algo maravilloso. La Escritura también habla de esto en 2 Corintios capítulo 5. Dice así el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Entonces, si en la práctica cuando somos juzgados significa que no llegamos a la medida o no llegamos a la norma que se nos exige, la justificación es todo lo contrario. Quiere decir que Dios ha llenado la medida de lo que nos faltaba. No que nos faltaba poco, sino que nos faltaba todo. Dios ha llenado la medida a través de Jesucristo. Toda la medida de la justicia del hombre la ha llenado a través de Jesucristo. Algo interesante también es que la misma Escritura dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. La justicia es algo central en la Escritura. Nos llama también la atención que los escribas y los fariseos tenían mucha justicia humana. De hecho, cuando Jesús dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos, no está diciendo que tiene que ser un poquito mayor, sino que necesitamos la intervención divina, la intervención de Jesús, la única justicia que realmente nos puede llevar al cielo. Un pasaje que siempre me llama la atención en cuanto a la justificación es Filipenses capítulo 3, versículo 9. El apóstol Pablo dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Dios por la fe. Y también me llama la atención mucho la historia o la parábola de las bodas del hijo del rey. En esta parábola, lo interesante es que los convidados a la boda son personas que no eran dignos, son tomados de la calle, del vulgo y llevados a las bodas del Cordero. Pero algo más interesante es que el mismo rey les pone nuevas vestiduras a estos que son invitados a las bodas.
Una historia que siempre me sorprende cuando hablamos acerca de la justificación es la ilustración de los dos hermanos. Se encuentra que en cierta ciudad habían dos hermanos gemelos que eran totalmente semejantes por fuera, pero totalmente diferentes en el interior. Uno era la persona más intachable del pueblo, el más justo, pero la otra persona era la persona más denigrante de todo el pueblo. El denigrante, de hecho, era un estafador y en una ocasión llegó hasta matar a una persona. La justicia lo estaba buscando para llevarlo a la horca. Pero el hermano bueno amaba con todo su corazón al hermano malo. Y como eran gemelos, se hizo pasar por el hermano malo. Él tomó la ropa del hermano malo y puso en una percha su propia ropa y dejó una nota en el bolsillo de la camisa. Y fue a tomar su lugar en la horca. Días después, el hermano malo llegó a la casa sin saber lo que había acontecido. Él llegó a la percha y vio que no estaba su ropa, sino la ropa de su hermano. Y vio una nota en el bolsillo. En esta nota decía: hoy me he puesto tu ropa, he ido a tomar tu lugar. Ahora te pido que tomes mi ropa y vivas como yo vivía. Aunque esta ilustración no le hace justicia a lo que hizo Cristo por nosotros, sí nos da destello acerca de lo que ha hecho de alguna forma Cristo a nuestro favor. Él tomó nuestra ropa, nuestra propia justicia, y fue a ocupar el lugar que nosotros merecíamos. Ahora Él nos ha dado un nuevo corazón, lo que estaremos viendo en otro video. Y ese corazón nos motiva a vivir para Él. De alguna forma, vivir como Él vivía. Entonces, de esto en buena parte se trata la justificación. La Escritura también habla acerca de este término. De hecho, en Isaías capítulo 61, versículo 10, dice la Escritura: en gran manera me gozaré en Jehová, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a un novio me atavió, y como una novia adornada con sus joyas. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios por el hecho de que Dios nos ha justificado, que Dios nos ha imputado su justicia, que Dios cambió nuestro lugar en Jesucristo. Eso nos debe llamar la atención y en buena parte, esa es la justificación. Si este video ha sido de bendición para ti, como siempre decimos, compártalo, coméntelo y también suscríbase activando la campanita para seguir recibiendo nuestros videos. Es nuestro deseo. Que Dios les bendiga.